A nombre del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, es un gusto darles la más cordial bienvenida al Foro de Transparencia como herramienta del buen gobierno que encabeza la Comisión de Transparencia e Información Pública de la 68ª Legislatura, en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado. El objetivo primordial de este tipo de actividades es garantizar una mejor administración pública municipal y sobre todo una efectiva rendición de cuentas, que son piezas fundamentales que suman en el combate a la corrupción y es también lograr un Chiapas transparente y un Chiapas mejor. Para dar inicio, saludamos y agradecemos la presencia de las personalidades que integran el presidium. Diputada Karina Margarita del Río Centeno, presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública del Congreso del Estado. Así también saludamos y agradecemos la presencia del doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. De igual manera agradecemos la presencia de las y los invitados especiales. Diputado Felipe Granda Pastrana. Diputada Cecilia López Sánchez. Diputada Elizabeth Escobedo Morales. Diputado Marcelo Toledo Cruz. Doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, comisionada del ITAIP Chiapas. Doctor Marco Antonio Lara Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Maestro Jesús David Pineda Carpio, comisionado del ITAIP Chiapas. Licenciado Julio César Rizo Castellanos, jefe de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado. De igual manera, un agradecimiento especial para los presidentes municipales, síndicos y regidores que nos acompañan. Sean todos y todas bienvenidos. A continuación, cedo la palabra para dirigir el siguiente mensaje de bienvenida a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Centeno. Sí, gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo especialmente a las personas que en algún momento vayan a ver esta transmisión a través del canal del Congreso del Estado. Quiero iniciar dando la bienvenida a los comisionados del Instituto de Transparencia, al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del ITAIP Chiapas, a los comisionados maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa y al maestro Jesús David Pineda Carpio. Agradecer la asistencia de la diputada Elizabeth Escobedo Morales, integrante de la Comisión de Transparencia del Honorable Congreso del Estado. Doy también la bienvenida a los panelistas, al doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, al doctor Marco Antonio Lara Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Una bienvenida muy especial a los presidentes, presidentas municipales, síndicos y regidores que nos hacen el favor de acompañar. A mis compañeros diputados que atendieron la invitación, diputado Felipe Granda Pastrana, gracias por su asistencia, diputada Cecilia López Sánchez, gracias por su asistencia, diputado Marcelo Toledo, gracias por su asistencia.
En un trabajo coordinado entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión de Transparencia e Información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, hemos organizado el foro Transparencia como herramienta del buen gobierno. Tiene como objetivo fortalecer la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los ayuntamientos municipales y consejos municipales, garantizando una mejor administración pública municipal y mejorando la rendición de cuentas, pieza fundamental en el combate frontal a la corrupción. La transparencia y el acceso a la información juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos municipales abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación cada día más activa de los ciudadanos que hoy buscan evaluar políticas públicas municipales y, por lo tanto, vigilar el uso adecuado que se le da a los recursos públicos obtenidos del gobierno federal, estatal, así como la recaudación que realizan a nivel municipal. La relación entre la sociedad y ayuntamientos en cuanto a la información que este último posee debe fundamentarse en la premisa de máxima publicidad, excepto cuando se establezca lo contrario. Esta premisa se sustenta que un gobierno democrático y transparente funge como guardia de la información que tiene la ciudadanía. Cuando abordamos la transparencia, hacemos referencia a un derecho mediante el cual la ciudadanía se encuentra en posibilidad de solicitar y recibir respuestas sobre la información pública. Pero también otro de los propósitos para la ciudadanía es vigilar que las cosas ocurran conforme lo establece la ley, las normas aplicables y los planes municipales donde se encuentran establecidos los programas y acciones de cada gobierno. La relevancia de la transparencia es que es una cualidad de todo sistema democrático, legítimo y confiable, y que es pilar fundamental de la rendición de cuentas. No puede existir una democracia si no se ha consolidado de forma definitiva un mecanismo a través del cual se combata de forma frontal la corrupción. Desde la máxima casa de todos los chiapanecos hemos estado legislando para garantizar este derecho a la información, pero sobre todo a que todo gobierno sea transparente. Tenemos una fuerte convicción y compromiso con el pueblo de Chiapas. Por ello, el 29 de noviembre de 2022 presentamos el punto de acuerdo por el que esta 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhortó respetuosamente a los ayuntamientos y a los consejos municipales a mantener actualizadas las obligaciones de transparencia, con el propósito de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía. El 2 de mayo se presentó la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 45 bis de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno municipal del Estado de Chiapas. El 29 de mayo se presentó la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Ambas iniciativas se encuentran en análisis en las comisiones pertinentes para su dictamen. Desde el Congreso vamos a seguir legislando en materia de transparencia y de combate a la corrupción. No debemos olvidar que en la medida en que un municipio sea transparente y rinda cuentas sobre el ejercicio del gasto público, se genera mayor confianza entre los ciudadanos. Debemos ir rompiendo las barreras y tabús de que la sociedad no debe consultar las acciones de su gobierno. Muchas gracias. Continuando con el protocolo de este evento, cedo la palabra para dirigir el siguiente mensaje a cargo del diputado Isidro Barina, vicepresidente de la Comisión de Transparencia e Información Pública.
Muy buenos días a todas, a todos. Con el permiso de la diputada presidenta de la comisión, saludo con mucho respeto a todos ustedes, a mis compañeras y compañeros diputados, a los integrantes del Instituto de Transparencia, comisionado presidente, bienvenido al Congreso, a todas y a todos los que representan a los municipios de nuestro estado de Chiapas que están presentes el día de hoy, bienvenidos al Congreso. Pues decirles que este foro, este evento, ha sido diseñado y planificado cuidadosamente por mi compañera, la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia, y por el mismo Instituto de Transparencia. Porque nosotros pensamos, igual que seguramente todos ustedes, que no es solamente porque nos obliga la ley a transparentar las acciones de los gobiernos municipales y de todos los sujetos obligados, porque incluido este Congreso, tiene y tenemos la obligación de transparentar nuestras acciones, no solo el gasto del presupuesto, sino todas las demás acciones, porque así como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos. Y no hay mejor manera de hacerle saber a la sociedad, al pueblo, de cómo está administrando sus recursos y gestionando sus administraciones, sus gobiernos municipales, las secretarías de Estado, los organismos autónomos y todas las entidades que reciben financiamiento público, más que haciendo transparentes las cuentas y las actividades. No solo porque nos obliga la ley, sino porque estamos convencidos que estamos entrando a una etapa en nuestro país, en la historia de nuestro país, distinta. A veces no nos damos cuenta que ya estamos viviendo la cuarta transformación y va a ser de largo plazo, no va a ser de 2, de 3 sexenios, va a ser de muy largo plazo. Y así como en el tiempo de la Revolución Mexicana, que había ciudadanos mexicanos, buenos ciudadanos mexicanos, que no sabían que estaban viviendo la Revolución Mexicana, porque cada uno andaba en sus actividades y solo al que le tocaba la bola y le tocaban los balazos, se enteraban que había una revolución en México. Pero habían otros que no sabían la magnitud del cambio que se estaba viviendo. Y a partir de ahí, de la revolución, se crearon todas las instituciones que conocemos y que nos dieron vida republicana en México. Pues lo mismo está pasando ahora, solo que como estamos también en una era digital de comunicación, en donde lo que abunda y sobra es la información, tenemos que ser muy cuidadosos de emitir información útil, valiosa para el ciudadano, y ya no estar ocultando cosas. Me ha tocado verlo, vivirlo de primera mano. A mí me tocó ser, en el trienio pasado, les platico rápidamente, el primer regidor de Tapachula. Y debido a ese encargo, tuve comunicación con muchos municipios y compañeros de los cabildos. Y hay lugares en donde la sesión de cabildo se hace a puerta cerrada. Cuando el cabildo, su nombre lo indica, de ahí viene lo de cabildo, eran reuniones públicas que se hacían en las esquinas, en la época de la colonia, aquí en nuestro país, pero lo heredamos de España. Y allá en España, incluso hasta la fecha, se sigue haciendo. Se busca una plaza pública y ahí se debaten los asuntos de la alcaldía o como se le llame, dependiendo del lugar. Entonces, las sesiones de cabildo tienen que ser públicas. Pero como ya estamos en una era digital,
y estamos en el siglo XXI, pues a lo mejor no caben en un recinto del Cabildo 100 personas o 200 o las que sean que quieran enterarse, y por eso debemos utilizar los medios electrónicos para en tiempo real y dejarlo para los días y los meses subsiguientes los temas que se trataron en el Cabildo, y que la gente se entere, que se entere el pueblo, porque no hay nada que esconder. Eso es la transparencia. De manera que cualquier ciudadano pueda exigirnos, no pedirnos de favor, porque no es un favor. La ley obliga. La ley de transparencia federal, que está nuestra ley estatal bastante armonizada. Hacen falta unos detalles, ya lo decía la diputada Karina hace un momento. Hay 2 iniciativas que están en el horno y que esperamos que muy pronto se aprueben y sean reformas a nuestra ley de transparencia. Hacen falta unos detallitos por armonizar con lo federal, pero ambas leyes nos obligan a informar a la sociedad, informar al pueblo. Y desde luego que hay cosas que mejorar, porque las leyes, igual que todas las actividades humanas, son perfectibles, seguramente tienen errores, pero para eso estamos hoy aquí, para que nos platiquemos las cosas. Estoy seguro que los sujetos obligados, como los municipios, tienen mucho que decir, porque a lo mejor las leyes a veces son muy quisquillosas y quieren meterse a un nivel de detalle que impide materialmente, humanamente, cumplir con lo que se está exigiendo. Entonces, que sea para que podamos los legisladores hacer las modificaciones de reforma necesarias. El Instituto Garante de la Transparencia pueda también hacer su trabajo con más agilidad. Afortunadamente, de lo que conocemos, es un instituto poco burocrático, no es muy enredado el procedimiento ni la estructura del instituto, pero también ellos tendrán algunas solicitudes que hacer para que se modifique la ley. Y nosotros estar muy atentos a ser sensibles en esos cambios que se tengan que hacer. De nuevo, bienvenidos al Congreso del Estado de Chiapas, y que los trabajos que estamos iniciando ahorita sean de mucho provecho para todos. Muchas gracias. Enseguida los invitamos a escuchar la intervención del doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del ITAIP. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Primero que nada, como representante del Instituto de Transparencia, debo agradecer y reconocer la apertura. Eso, muy bien, muchas gracias. Debía haber traído mi banquito, pero lo olvidé en el carro. La apertura que ha tenido la diputada Karina del Río, el diputado Isidro Obando, para escuchar, y me refiero refiero a ellos porque son presidente y vicepresidente de la comisión. La comisión entera ha tenido proclividad de escuchar y de construir, y eso debe agradecerse, porque antes la ley se hacía en un escritorio y no se tomaban en cuenta lo que operativamente era necesario. Hoy estamos trabajando a invitación, y estamos trabajando y estamos analizando y estamos aportando lo que consideramos es muy necesario para fortalecer este logro que hemos tenido. Y el evento que nos trae hoy a este lugar precisamente tiene que ver con esas reflexiones que todos tenemos que hacer. Por lo tanto, muchas gracias, diputada Karina, diputado Isidro, muchísimas gracias. En nombre,
propio, pero en nombre también del Instituto de Transparencia, acompañado por supuesto de la comisionada Marisol y el comisionado Jesús David, quienes formamos el pleno y estamos empujando para hacer la diferencia, para dejar la huella que nos corresponde. Hace unos días, el presidente de la República hacía una reflexión que a mí se me hizo muy puntual. Él decía: no estamos buscando cargos, estamos por los encargos. Y esa es una filosofía completa. Es una filosofía que espero y creo que comparten todos ustedes, porque si estamos aquí es precisamente porque estamos valorando la necesidad de reflexionar y de actuar, de generar el cambio que se requiere, de aportar lo que está en nuestra responsabilidad. Es decir, hacernos cargo de las cosas, hacernos cargo de lo que nos corresponde. De esa manera agradezco que diputados y diputadas estén presentes, agradezco que estén presidentes municipales, presidentas municipales, que estén también personas que están involucradas con estos temas, porque trabajarlos y reflexionarlos juntos nos va a permitir que juntos caminemos en esto que se ha ido desarrollando lento, como toda ley, como todo cambio social. Todo requiere pasos en parsimonia, pasos que tienen que ser muy pensados, muy concretos y muy bien asentados en la arena de la realidad. En ese sentido, creo que cuando hablamos de buen gobierno, tenemos que recapitular lo que significa el buen gobierno. Tenemos que entender lo que se dice y lo que se espera del buen gobierno, porque buen gobierno no es solamente un discurso, porque transparencia no es solamente parte de un discurso. Buen gobierno y transparencia implica acciones e implica resultados, implica beneficios para la sociedad. Por eso agradezco mucho que el doctor Manuel Corado, que el doctor Marco Antonio Lara estén aquí para mostrarnos esta experiencia de reflexión que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la reflexión teórica, pero que también tiene que ver con el aterrizaje que han hecho ellos desde la academia y desde la gestión pública y poder compartir este bagaje. Manuel, muchísimas gracias. Mi estimado Marco Antonio, muchísimas gracias. En este tenor tendremos también la participación de la maestra Marlene Gordillo Figueroa, que además de ser comisionada, ha tenido una serie de actividades como activista social, preocupada en los distintos terrenos del desarrollo municipal, pero también de los derechos humanos. Así es que escucharemos también una visión muy completa de lo que esto significa, sí desde el instituto, pero también desde la acción social. Y tendremos también el apoyo del maestro Jesús David Pineda Carpio, que además de ser comisionado, también es académico, es investigador y es una persona que ha reflexionado sobre estas necesidades. Él conducirá estos trabajos. Agradezco muchísimo a todos, agradezco mucho la apertura del Congreso del Estado. De las pocas veces que este Instituto de Transparencia ha estado dentro de este seno que representa, que implica la mirada de cada uno de los chiapanecos, es esta. Son pocas las ocasiones y esperamos que vayan multiplicándose. Agradezco por eso al equipo de trabajo del instituto, al equipo de trabajo de los diputados, iba a decir comisionados, de los diputados, y agradezco la presencia de todos ustedes. Mi querido maestro Carlos Eugenio, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto saludarlo, porque también las conversaciones que hemos tenido han dado luz a las reflexiones que yo he realizado. Perdónenme que abrace a mi amigo y aproveche la oportunidad. Agradezco a todos y les digo, el Instituto de Transparencia está en pie de lucha para generar un nuevo México, para generar un nuevo Chiapas, para ser impulsor junto con ustedes, amigos de los municipios,
porque son ustedes la base social que va a poder hacer la diferencia en esto que ya decía el diputado Isidro, en este cambio que todos estamos construyendo y que necesitamos para tener un Chiapas más transparente. Muchísimas gracias. Invito por favor a los panelistas, asimismo a las personalidades del Presidium, si son tan amables de permanecer de pie en estos momentos, porque vamos a invitar pasar al frente a los panelistas y moderador para poder realizar la fotografía oficial de este evento. De igual manera, invitamos a las y los diputados presentes, si son tan amables de acompañarlos para esta fotografía. Muchísimas gracias. Nuevamente los invitamos a ocupar sus respectivos lugares y a los panelistas de este foro, doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa y doctor Marco Antonio Lara Martínez. Los invitamos de igual manera a ocupar sus respectivos lugares para poder dar inicio a este importante foro de transparencia como herramienta del buen gobierno. Y a continuación le voy a ceder la palabra al moderador de este foro, al comisionado del ITAIP, Jesús David Pineda Carpio. Buenos días a todas las personas presentes, agradeciendo el hecho que hayan asistido a esta importante convocatoria de un tema tan relevante, tan importante para el Estado y para la sociedad misma, que es el foro Transparencia como la herramienta de buen gobierno. Seguramente con el perfil de información y experiencia, pero sobre todo la visión que traen los panelistas, será muy provechosa para todos. Así que vamos a iniciar el día de hoy con los panelistas. El doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, es director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Perdón. También con la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, comisionada del Instituto de Transparencia, y el doctor Marco Antonio Lara Martínez, que serán los tres panelistas que van a abordar este tema tan importante. Así que daré paso para leer un pequeño resumen curricular de nuestro primer panelista, el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, quien, como ya mencioné, es director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Nuestro panelista es doctor en Derecho Público, máster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad por la Universidad de Castilla de la Mancha, es maestro en Derecho Civil y Derecho Fiscal, es maestro en Derecho y Políticas Públicas Ambientales y en Protocolo, Negociación y Relaciones Internacionales, por la Escuela Jacobé de Posgrado. Maestro en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla. También es licenciado en Derecho por la Universidad Valle de México, Campus Tuxtla. Es también un gran especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos por la Universidad de Pisa de Italia. Maestro, le cedo a usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, así como a la Comisión de Transparencia e Información Pública de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado por la invitación
y por permitirme estar en este foro, compartir con ustedes algunos minutos y algunas ideas en torno a la temática que nos han asignado. Satisfecho lo anterior, quiero establecer un bosquejo de la participación que un servidor tendrá en este foro a partir de algunas reflexiones generales en torno a la temática, centrarnos también en algunos aspectos de carácter normativo y finalmente esa visión de lo global a partir de las relaciones también que el propio Estado mexicano tiene con sistemas como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y cómo juega lo relativo a la transparencia también bajo ese enfoque. En el primer escenario vale la pena mencionar, y atendiendo a la propia denominación del foro, que la transparencia no es una herramienta del buen gobierno. La transparencia es una condición necesaria del buen gobierno, es un prerequisito de ese buen gobierno. Sin la transparencia no podemos concebirlo. Y a partir también de esta primera mención, es importante señalar que este buen gobierno pues ha sido considerado incluso un derecho humano. Y como derecho humano, las diversas autoridades tienen obligaciones en relación con este. Deben promoverlo, deben respetarlo, deben protegerlo y deben garantizarlo. Si nosotros hablamos de las diversas perspectivas que se tienen del buen gobierno, podemos hacer referencia a una visión concreta del mismo cuando hacemos mención de ese orden jurídico, pero no solamente un orden jurídico desde el punto de vista positivo, sino que también esté impregnado de aspectos axiológicos, es decir, un orden jurídico justo que atienda a la realidad social. Eso en la primera visión que se tiene del buen gobierno, y además, ya de manera particular en lo concreto, ese buen gobierno se va a traducir en seguridad, se va a traducir en servicios públicos de calidad, se va a traducir también en esa transparencia, en la rendición de cuentas, en el ejercicio de los recursos públicos. Y a partir de esto, pues vamos prácticamente a dividir este buen gobierno bajo un trípode que sería el orden jurídico justo, una administración pública eficiente y finalmente un sector público transparente. Si nosotros hablamos de la transparencia no es más que abrir la puerta al escrutinio de la ciudadanía, que cualquier persona, que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano pueda tener acceso directo, acceso sencillo, ¿no?, eficaz a la información pública gubernamental. Sobre ese escenario se ha ido desarrollando también esta materia. Cuando hablamos del ámbito constitucional a nivel federal, pues todos identificamos al derecho a la información como un derecho humano de carácter fundamental. Y a partir de ello, esta visión de la información pública, del acceso, sabemos también que la información nos permite tomar mejores decisiones y a partir de ello también podemos reconducir la historia de un país. En ese sentido, esta visión también desde el ámbito federal pues ha ido permeando a cada una de las entidades federativas, atendiendo al carácter de nuestro Estado mexicano bajo esa visión del federalismo, en el cual pues las constituciones locales también reconocen ese derecho a la información pública. El caso de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas no es la excepción. Tenemos en el artículo 5º la mención y además lo tocante al órgano garante en el artículo 102. Y estas dos constituciones, tanto la federal como la local, pues van a tener a su vez leyes que van a reglamentar lo relativo a este ámbito. Por un lado, quiero hacer referencia de manera muy rápida a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí de manera muy particular, cuando hablamos de las obligaciones de los sujetos obligados, dos dispositivos que son fundamentales, el artículo 70 bajo una visión genérica y el artículo 71 cuando ya hablamos de cuestiones más particulares y precisamente donde van a tener mayor injerencia también los municipios. Cuando se habla de la Gaceta Municipal, cuando se habla de la necesidad de dar publicidad también, lo mencionaban hace un momento en la inauguración,
dar publicidad a las actas de sesiones de cabildo, ¿no? al control de asistencia, al sentido de las votaciones, pero no solamente eso, sino también, como bien se ha mencionado, implementar estas tecnologías de la información y la comunicación a la administración pública, independientemente que hablemos del ámbito federal, del ámbito estatal o del ámbito municipal. Sabemos también que nuestras realidades son distintas y si hablamos del estado de Chiapas en particular, pues seguramente algunas latitudes pues no podrán tener tal vez el mismo desarrollo en este ámbito cuando hablamos de las TIC, pero en aquellos escenarios en que sí tenemos los medios, que al final del día también juega dentro del buen gobierno, una posibilidad real y una disponibilidad también de recursos, tenemos que buscar los mecanismos idóneos para que la ciudadanía pueda tener acceso a esa información. Y qué mejor mecanismo que hacer uso de esas tecnologías de la información y la comunicación. Que no sean sesiones privadas, como bien mencionaban, sino que se abra la puerta y podamos analizar qué es lo que se está discutiendo, qué se está decidiendo y, por supuesto, cómo eso incide en nuestro día a día. De lo contrario, simplemente estaremos haciendo un discurso tal vez muy elaborado, pero que no aterriza en los hechos, en los que las ciudadanas y los ciudadanos pues no vemos realmente un hecho concreto como tal, sino que simplemente se queda en esa visión abstracta. También en el ámbito ya estatal prácticamente tenemos una ley específica, la mencionaron hace un momento, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, que a su vez, siguiendo esa dualidad del ámbito de la ley general, pues nos habla de obligaciones genéricas, pero también de obligaciones particulares. Y aquí, en el caso de los municipios, pues hay una ampliación también de estos tópicos, de estos temas que requieren de esa publicidad. Cuando hablamos de los planes municipales de desarrollo, cuando hablamos del uso de suelo, de las licencias de construcción, por mencionar solamente algunos, que deben de dotarse de ese elemento que es la publicidad. Además de ello, por supuesto, si tenemos un contexto global y a partir de la visión de los derechos humanos, pues tenemos también la necesidad de voltear a ver qué está ocurriendo en la comunidad internacional y cuáles son los compromisos que el Estado mexicano está asumiendo en ese contexto. ¿Por qué es importante? Porque al final del día, si nosotros hablamos del Estado mexicano bajo ese enfoque federal, pues los municipios son la parte básica del federalismo. Entonces, el cumplimiento de esas obligaciones, el quehacer prácticamente del Estado mexicano se construye a partir de los municipios. No es a la inversa, no es la federación la que determina el sentido de nuestro país, sino que somos nosotros, los municipios, quienes a partir de las diversas actuaciones que realizamos vamos configurando el Estado federal mexicano. Hasta aquí tendría la primera participación y ya finalmente en el segundo bloque haré alusión a algunos escenarios que tienen que ver con esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel de Jesús Colau de Paz. Importantes conceptos y reflexiones se han vertido en este momento. Enseguida daremos paso a la participación de la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Me voy a permitir dar algunos datos de lo que es su profesión y algunos quehaceres en ejercicio de su profesión y como ciudadana que ha tenido. Ella es licenciada en Derecho, con maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es profesora certificada en Derechos Humanos por la UNACH y también ha sido parte de la Asociación Articulación Ciudadana para la Equidad y Desarrollo AC. Ha sido integrante del Consejo Universitario de la UNACH en sus tiempos de estudiante. Fue también asesora en la Comisión de Atención a la Mujer y Niñez del Congreso Local desde 2012 al 2015. Fue presidenta nacional de la Cámara Junior Internacional en el 2015. También se desempeñó en el ámbito académico como coordinadora de la Licenciatura en Derechos Humanos que oferta el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad, SECOCICE, de la UNACH, esto desde el 2016 al 2019. También fue consejera presidenta, y esto hay que ponderarlo bastante, del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, de marzo de 2020 a febrero de 2021,
destacando que fue precisamente la primera presidenta de este sistema aquí en el Estado, en el cual le tocó fijar las bases relevantes para que esto fuera funcional, como lo es actualmente, con la gran voluntad política que existe obviamente de las autoridades de todo el Estado. Fue directora general Chantic, nace en diciembre de 2021 y actualmente a partir del día 4 de marzo, por designación de esta soberanía popular, se desempeña como comisionada del Instituto de Transparencia. Así que cedo los micrófonos y el uso de la palabra a la maestra, a mi par, comisionada Marlene Marisol Gordillo Figueroa. Muchas gracias, comisionado Jesús David. Un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo unas reflexiones acerca del buen gobierno y de la transparencia. Compartir con el maestro jurado de paz y el doctor Marco Antonio. La importancia de la transparencia es que es el antídoto de la corrupción y así desde cuando se construyó el tema de cómo transparentar, la finalidad era combatir la corrupción. Es importante hablar que el municipio pues es una persona jurídica donde está adscrita a un territorio determinado, donde hay una vecindad y que tiene pues estas atribuciones en la parte jurídica, política y económica. Sin embargo, está sujeto a un orden jurídico de otro nivel, ¿no?, que es la parte estatal y la parte federal. En el 2011 es muy importante tomarlo en consideración cuando Obama llega a ser presidente de Estados Unidos y empieza a reflexionar acerca de cómo iba a llevar a cabo su mandato. Y entonces, pues habla a través en un memorándum y dice que él iba a tener un gobierno abierto. Y es así como los directivos pues tenían la labor de buscar a la ciudadanía que le pudiera dar un valor agregado a su gobierno, ¿no? Y así surge el gobierno abierto, que con posterioridad, a través ya de que lo retoma la ONU, de forma multifactorial se empieza a hablar desde el federalismo cooperativo. ¿Qué quiere decir? Que a veces vemos que hay una jerarquía entre el servicio público y la ciudadanía, así también dentro de los entes públicos se veía al ayuntamiento, al gobierno federal y al gobierno estatal, ¿no? Muchas veces dentro de los ayuntamientos pues no había como esa coordinación vemos ahora, ¿no? Entonces, este cooperativismo federativo surge de generar esos lazos, esas alianzas estratégicas de relaciones exitosas de resolver los problemas públicos. Entonces, desde esta visión, desde esta visión más horizontal, la ciudadanía ha jugado un papel relevante porque se ha puesto en el centro de la gestión pública y entonces pues los gobiernos buscan a los ciudadanos, a la ciudadanía interesada, a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos, investigadores que van buscando alternativas de solución en alguna temática que puede servir para resolver los problemas públicos que aquejan a un municipio. Entonces, pues desde allí es importante ver cómo la transparencia también se ha armonizado y se ha sistematizado y ahora vemos que contamos con una plataforma nacional de transparencia. Es decir, ahí está el ente federal, el ente estatal y el ente municipal, dándoles un mismo tratamiento y teniendo las mismas obligaciones de acuerdo a la naturaleza de sus atribuciones. Entonces, de ahí surge la importancia de las obligaciones de transparencia y es importante destacar que la transparencia no es solo las obligaciones que establece la normativa y que se tienen que publicar trimestralmente los primeros 10 días de enero, abril, julio y octubre, sino que la transparencia tiene diversas dimensiones.
Por un lado está la transparencia activa, que son las obligaciones que tienen los ayuntamientos, que tienen los sujetos obligados, y cuando hablamos de sujetos obligados, nos referimos en el ámbito estatal a los ayuntamientos, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los órganos autónomos, a los fideicomisos públicos y a todas las personas que de una u otra manera tienen un recurso público, que están realizando un ejercicio por alguna materia, ¿no? Entonces vamos a ver que esas obligaciones son la transparencia activa porque es nuestra obligación, pero también está la transparencia reactiva, que es cuando las personas, la ciudadanía, quiere saber a dónde se destinaron sus recursos públicos, quiere saber quiénes son sus regidores, o quiere saber por qué no han pavimentado su calle, ¿no? Entonces, ahí se constituye o ejercitan el derecho al acceso a la información. Este derecho, cuando realizan la solicitud de información, pues nosotros tenemos que dar contestación en un término de 20 días, ¿no? De acuerdo a cómo se nos esté solicitando esa información, y por eso tenemos nuestro enlace o nuestra unidad de transparencia y nuestros comités de transparencia, que viene siendo tener un órgano interno que va a validar que la información que se está otorgando es la adecuada, es accesible, y que, pues bueno, de una u otra manera están rectificando que el proceso de la solicitud de información se realizó de la mejor manera o adecuadamente. Entonces, aparte de estas dos dimensiones, tenemos también la transparencia proactiva, y es una obligación porque lo establece tanto la propia ley general y nuestra ley local, que es generar insumos o información que le va a servir a la ciudadanía para darle otro uso. Entonces tenemos que ver que sean datos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que no lo hagamos en un PDF que no puede ser utilizable esa información, sino que esté accesible a la ciudadanía para que pueda realizar su investigación, para que pueda utilizarla cuando vaya a plantear una demanda o el fin que le quiera dar la persona, ¿no? Entonces es importante también que toda aquella información útil la vayamos generando dentro de nuestros portales, a efecto de que pues a mayor transparencia, pues menores solicitudes de información vamos a recibir, ¿no? Entonces no vamos a reaccionar o se va a disminuir esa reacción porque van a ser menores solicitudes de información, que aunque a veces vemos que la ciudadanía se está informando y las solicitudes de información también aumentan, ¿no? Quiere decir que están conociendo y están ejerciendo su derecho de solicitud, su derecho de acceso a la información pública. Y está la transparencia focalizada. Chiapas, vemos que es un estado donde se encuentran pues muchos problemas públicos y nuestro desarrollo humano pues es menor, y entonces pues vamos a ver que hay que atender a diversas poblaciones y que entonces tenemos que focalizar esta información de acuerdo a nuestras poblaciones, ¿no? Que a mujeres, que a niños, que de la población LGTBI. ¿Qué estamos haciendo para estos sectores? Entonces, si tenemos información, pues la podemos habituar dentro de nuestros portales, y eso es información que le va a servir a la ciudadanía. Entonces, es importante saber que la transparencia tiene todas estas dimensiones, y una de ellas, dentro de la transparencia, pues también se ha vertido un principio que es fundamental, que es el gobierno abierto. ¿Y qué es el gobierno abierto? Es colaborar con la ciudadanía, con algunas iniciativas que nosotros consideremos que hay un problema público, pues podamos generar pues estas mesas de cocreación con organizaciones de la sociedad civil que consideremos que trabajan esa temática, con académicos y con todos aquellos ciudadanos que consideremos le van a dar un valor agregado. Entonces es importante ir generando estos mecanismos de participación ciudadana para que cada vez más, de forma horizontal, se realice el desarrollo o las acciones de la gestión municipal. Es importante, como lo mencionaban en un principio, que
hablemos de cabildos abiertos, ¿no? Algunos de los municipios en Chiapas lo desarrollan de esa manera, que donde se le da apertura a la ciudadanía para poder dialogar, discutir sobre algunos problemas públicos que el ayuntamiento debe darle atención. Es importante saber que el ayuntamiento es la autoridad primaria o la que tienen con mayor acceso a la ciudadanía. Por tanto, pues es importante que esa atención se desarrolle de la mejor manera. Y lo que genera, pues es que se vaya dando esta confianza ciudadana que a veces vemos que se ha perdido, ¿no? Porque pues a mayor transparencia, pues mayor confianza tiene la ciudadanía de que su gobierno está ejerciendo el recurso público de la mejor manera y está invirtiendo en las necesidades más prioritarias del municipio. Entonces, de ahí la importancia de tener esta apertura y de poder generar estos mecanismos de participación ciudadana. En ese tenor, pues dentro de las obligaciones, vemos que nosotros como órgano garante, cuando alguna solicitud de información, este ya es como otro capítulo, no se le da ninguna respuesta a la solicitud de información, pues nosotros como pleno, pues resolvemos si se efectuó de la mejor manera, es decir, si la información fue otorgada o no. Y hay resoluciones en las que pues confirmamos de que efectivamente se otorgó la información y en algunas otras ocasiones pues también se modifica porque parcialmente se otorgó la información y en otras ocasiones pues también hay incumplimientos y tratamos, bueno, lo que hacemos es tratar en primer momento a que otorguen la información y si no, pues hay unas medidas de apremio donde va desde un apercibimiento público hasta una multa, ¿no? Entonces esa es la labor de garantizar el derecho humano al derecho al acceso a la información y las obligaciones de transparencia, porque otro mecanismo es las denuncias que también permite la plataforma nacional, es decir, cualquier ciudadano puede ingresar a la plataforma nacional y si ve que no hay alguna obligación que no está dentro de las que tienen que publicar, el ente público pues puede realizar la denuncia, ¿no? Y entonces nosotros damos el seguimiento a efecto de que se suba la información y que pues bueno, el ciudadano vea que efectivamente otorgaron la información, ¿no? Entonces, de rasgos generales, esa es nuestra labor y que también pues es importante que ustedes sepan que existe un órgano que atiende, vigila y garantiza el derecho humano, del acceso a la información pública. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, estas explorantes reflexiones y antecedentes de lo que es el gobierno abierto, pero también la apreciación muy clara de lo que es el quehacer del órgano garante, precisamente para garantizar el derecho del acceso a la información pública. Muchas gracias, comisionada. Enseguida daremos paso a la participación del doctor Marco Antonio Lara Martínez, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él es doctor en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Zaragoza en España, tiene una maestría en Administración en la UNACH, es profesor de tiempo completo del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, es docente del pregrado en la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información y Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en la UNACH. Es profesor invitado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, de la UNESCO, con sede en Guatemala, Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene algunas publicaciones de libros y artículos científicos, árbitro de revistas nacionales e internacionales indexadas. También es vocal del Comité de Investigación y Posgrado y de Género del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, quien es el ente que precisamente profesionaliza a los servidores públicos. Tiene unas certificaciones obtenidas en conocer en el estándar E127 perfil PRODEP. Es coordinador general del Plan de Gobierno del Estado de Chiapas desde 2018. Fue también, y esto es muy relevante saberlo y decirlo, Premio Estatal de Administración Pública en el Estado. Es representante de la UNACH del Consejo Nacional del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Local, invitado y enlace ante el Comité Estatal de Información
Estadística y Geografía. Damos el uso de la voz y el micrófono al doctor Marco Antonio Lara Martínez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo a la diputada Karina en su calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia, al doctor Hugo Alejandro Villar, y pues agradecerles profundamente por la confianza que nos dan para participar y compartir con ustedes algunos elementos esenciales de la transparencia y del buen gobierno, y esto dentro de un marco, como lo dijo el doctor Hugo, en el marco de colaboración institucional de la Universidad Autónoma de Chiapas, a la cual también le agradezco las facilidades al doctor Carlos Natarén, porque nos ha permitido que traigamos con ustedes resultados de nuestras investigaciones y de esa manera tener una mirada diferente acerca de cómo se percibe la transparencia y la rendición de cuentas en el buen gobierno, para hacer posible compartir. Bien, quiero decirles que este ejercicio que se hace el día de hoy casi es inédito, pero que está tipificado y está consignado dentro de la ley de transparencia. Tenemos la obligación de hacer foros, talleres, seminarios, cursos, etcétera, para precisamente acercar esos conocimientos que se generan en relación a las actividades legislativas y cómo se traducen a la sociedad. Quisiera yo también pues mencionar, si me permiten, que este espacio del mural legislativo nos trae como recuerdos importantes en una dimensión más allá de lo estético, donde se reconoce la labor de los hombres y de instituciones a través de sus letras doradas y que han aportado algo a la historia de Chiapas y de México. Entonces me siento muy comprometido y trataré de llevar a cabo esta orientación de mi participación con un lenguaje en el que introducirles a ustedes lo que sucede realmente con la transparencia y la rendición de cuentas. Son dos, buen gobierno, son dos términos que han sido estudiados de una manera doctrinaria, pero que también se necesita un elemento que se le debe de agregar, que es la ética pública, la ética en general, pero particularmente la ética pública, porque hay preocupación de la Unión Europea, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo, hay preocupación por los gobiernos por tratar de incursionar en estas grandes políticas públicas universalmente reconocidas y que ustedes son los que operan al final del día toda esa información. Por eso yo les agradezco y reconozco este evento, pero también les agradezco a ustedes su presencia, a los funcionarios, servidores públicos de nuestro Estado. En ese sentido, pues decirles que la razón de la transparencia y el buen gobierno es el deber ser de la administración pública. Lo tenemos que conceptualizar desde esa perspectiva, porque es avalada ya por la norma jurídica. Ya dio cuenta los compañeros cómo jurídicamente ya existe un andamiaje importante, pero ahora es necesario llevarlo al terreno de los hechos, de tal manera que tanto la transparencia como el buen gobierno se traducen en un peldaño importante para la rendición de cuentas. Es un activo intangible, pero que si es bien gestionado y utilizado por ustedes los servidores públicos, de esa manera generarán más confianza, como lo dijeron los compañeros, y también más legitimidad de la administración pública, que en los últimos años ha sido ampliamente criticada, pero que requiere una mayor participación ciudadana en este proceso para la toma de decisiones. Las personas, los ciudadanos, estamos ávidos de información, necesitamos información, pero también estoy consciente que dentro de los estudios que hemos realizado, como lo dijo el compañero, hay un reto que son las tecnologías de información. Hay factores culturales que nos están impidiendo ese desarrollo. Nada más para que se den una idea, alrededor del 70% de los chiapanecos en edad de utilizar o de acceder a la transparencia
son analfabemáticos. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, que no saben utilizar en lo más mínimo una computadora. Entonces, lógicamente, Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula son los municipios que tienen una mayor cobertura de los servicios electrónicos. Y digo esto porque en la realidad eso requiere de voluntad política, de que el ecosistema de los actores políticos, legisladores, ciudadanía, administradores municipales nos incursionemos, también la academia, no solo ustedes, nos incursionemos en este ecosistema para hacer innovación, para buscar respuestas a esas grandes necesidades que existen. Quiero decirle que estos dos términos no es una moda, como ya lo comentaron, son conceptos universales, tradicionales, que han surgido desde muchos años atrás y cuyo origen se han discutido en esas cumbres internacionales con los gobiernos, con las Naciones Unidas, donde México está adherido. Ellos visualizan que es a través de la transparencia y el buen gobierno que nosotros vamos a tener mecanismos de apertura, de equidad, de libertad y de conciencia, pero también hay principios básicos sobre los cuales debe de desencadenar esta política pública, y uno de ellos es el reconocimiento a los pueblos originarios. Lo dijo la diputada previa a esta reunión, que la inclusión de los pueblos originarios es muy importante, es un idioma pero traducido a diferentes lenguas y que cada uno lo conceptualiza de manera diferente. Entonces tenemos que tener ese respeto, tenemos que tener esa consideración de esa inclusión social. Hay municipios y hay habitantes de municipios que por su naturaleza ya definitivamente están infoexcluidos. El término, si me permiten darlo a conocer, es aquellas personas que no tienen una cuestión digital, no tienen internet, no tienen computadora y por lo tanto ya están infoexcluidos de esta cotidianidad tan importante como es la transparencia y el buen gobierno. Entonces, yo agregaría a estos elementos de los compañeros han señalado el concepto de ética pública. El concepto de ética pública en los gobiernos territoriales, en los gobiernos municipales, tienen esa naturaleza que también ya se ha comentado y es el escenario idóneo para poner en práctica el modelo de un buen gobierno. Es ahí donde se están presentando las situaciones y las circunstancias. Tenemos un reto y una perspectiva importante, que es los datos. Hoy se están produciendo un gran volumen de datos en las administraciones públicas y también en el sector empresarial, que nos va a meter a una dinámica más importante porque se está convirtiendo los datos en un valor potencial para las administraciones públicas. Incluso algunos autores sostienen que vamos a entrar a un modelo de gobernanza de datos, de la ciencia de datos, donde el pueblo, donde la ciudadanía, donde ustedes como gestores de la administración tienen que tener en cuenta ese gran volumen de datos que ustedes manejan. Y las Naciones Unidas reconoce que la calidad de esos datos permite ya ahora diseñar políticas públicas. Si estoy aquí invitado por el doctor Hugo, es porque nosotros con esos datos hemos salido con los estudiantes a evaluar, a platicar con la ciudadanía para saber qué sucede, pero también hemos participado en otra perspectiva. El señor rector firmó un convenio con el Instituto Nacional para el Federalismo y en ese sentido nosotros evaluamos a los municipios a través de la guía de desempeño municipal. Entonces, hay una incidencia de la academia importante en ayudarlos a ustedes para poder trabajar con esta parte de los datos. Y no se olviden que en el marco de este concierto de políticas públicas están también los objetivos del desarrollo sostenible, cuyo objetivo 16 se refiere precisamente a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Creo que los tres componentes de esta política pública per se lo explica todo, pero las instituciones, los actores como el Instituto de Acceso, como ustedes los legisladores y los funcionarios y servidores públicos, tenemos que garantizar, obviamente la academia, tenemos que garantizar la adopción y el acceso a la información, de tal manera que de eso podría tener como elemento importante una buena situación que se puede dar.
Yo quiero compartir brevemente, si me permiten, algunos instrumentos de medición. Se mide la gobernanza, se mide la rendición de cuentas, se mide la transparencia. Existen organismos internacionales que nos están supervisando y dándole seguimiento y evolución a este proceso. Uno de ellos es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Transparencia Internacional, que por las capacidades que tienen miden. Podemos consultar cómo está México en el tema de la gobernanza, podemos saber, pero dentro de la gobernanza está la transparencia y está también el buen gobierno. En México se mide a través de la guía de desempeño municipal en un capítulo, y ustedes no me van a dejar mentir, les voy a recordar algunos datos, como el caso del el módulo número 8, que es gobierno abierto, y dentro de ese gobierno abierto se está midiendo la capacidad que ustedes tienen en cuanto a reglamentación, en cuanto al código de ética que debe de existir en cada municipio. Código de ética de la administración pública, se tiene que medir su difusión, su aplicación. Por esa razón es muy importante este foro. Creo que los datos que les traigo, aunque son pocos minutos con los que yo puedo dirigirme a ustedes, pero les quiero dejar sembrada esta idea, pero también hay que ser conscientes de una situación. La situación profesionalizante de los funcionarios públicos. En Chiapas tenemos que el personal de la administración pública municipal, alrededor del 74%, no cuenta con estudios escolares. Pero también hay que reconocer que últimamente se están preocupando ustedes a través de diferentes ofertas educativas de posgrado, etcétera, por considerar, hay un ascenso importante del 24-25% de personas que ya se están preocupando por iniciar con este. Es un foro, luego vienen diplomados, luego viene maestría, etcétera. Y en ese sentido, pues estamos las instituciones de educación superior abiertos para dar respuesta a eso. Tenemos una licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, que es la única en el sureste mexicano que tiene dentro de su currícula la materia transparencia y rendición de cuentas. Es en línea y yo creo que cualquiera de nosotros lo puede llevar cómodamente. Y número 2, también existe maestrías y posgrados para aquellos que ya tienen esa consolidación profesional. No se olviden que en Chiapas se generan anualmente un total de 697,000 trámites. No se olviden que en Chiapas hay 1,964 funcionarios municipales que reclaman precisamente que no solo la aplicación de la transparencia y el buen gobierno como un discurso elegante y bonito. Ustedes son los que sufren cómo hacerlo y cómo operarlo, y por eso estamos las instituciones y funcionando como ecosistema para que podamos nosotros ayudarlos o ayudarnos mutuamente en este proceso. Bueno, pues no les quiero quitar más su tiempo, pero le voy a dar unos datos de los estudiantes que me pasaron. 7 de cada 100 ciudadanos aproximadamente tienen la cultura de la solicitud de información. Ojo, 2, el 46% de la ciudadanía encuestada considera que la transparencia es uno de los problemas más importantes de la administración pública. Y el Banco Mundial, a través de la Worldwide Governance, indica que en América Latina apenas tenemos una velocidad de 27.62 de Internet. Son datos que hay que tenerlo muy claro. El distanciamiento social del COVID hizo que generáramos otras habilidades, otras competencias y también otros valores, otras disciplinas, y eso hizo que hubiese una innovación más importante en la educación, en la salud, en cualquier evento. Incluso aquí ustedes creo que ya utilizan el sistema digital, pues ahorita estamos a control remoto en el canal del Congreso, a quienes les saludo, los compañeros que estén ahí, que espero sean muchos, y que ya utilizamos las tecnologías de información como esa parte. ¿Por qué? Porque los ciudadanos hoy en día ya no son sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios. Es una ciudadanía informada, es una ciudadanía que toma decisiones, es una ciudadanía que a través de la información, la transparencia, el buen gobierno exige y reclama esa dignidad humana y ese derecho. Y los pueblos originarios forman un componente importante de este ecosistema. Aquí dejo mi presentación y continuamos con el compañero. Gracias.
Agradecemos la participación del maestro, el doctor Marco Antonio Lara Martínez. Muchas gracias. Enseguida vamos a continuar con la segunda etapa de este evento, una etapa como de conclusiones, en la cual cada ponente tendrá un tiempo de 3 minutos para el espacio de conclusiones. Iniciamos con el doctor Manuel de Jesús Corrado de Paz. Muchas gracias. Más que conclusiones, quisiera hacer el abordaje que les anticipaba en la primera intervención, esa vinculación. Nos vamos al otro extremo del contexto internacional y cómo incide en el ámbito ya local y de manera específica en cada uno de los municipios. El Estado mexicano es miembro de la Organización de Estados Americanos, es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y además ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir de ese enfoque de derechos humanos, pues tenemos también un reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual estas sentencias que emite la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano, independientemente de que hayamos sido parte o no en el caso específico. A partir de esta mención es importante referirnos al menos a algunos casos que ha resuelto la Corte Interamericana en los que se hace alusión precisamente a la transparencia. Y además aquí también va a surgir un sujeto adicional. Vamos a hablar de la prensa, vamos a hablar de las personas que ejercen el periodismo. Primer caso que quiero compartir con ustedes, el caso Leguizamón Sabán y otros versus Paraguay. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que una adecuada lucha contra la corrupción exige la transparencia en el ejercicio del poder. Y en ello, el rol de la prensa es fundamental para informar a la ciudadanía acerca del grado en que los poderes constituidos cumplen con la legalidad por acción u omisión, cumpliendo una función social relevante en la formación de la opinión pública. En el caso Clau Reyes y otros versus Chile, la Corte Interamericana hace referencia a que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia en las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Aquí también vale la pena ir enlazando estas referencias de la máxima intérprete de la Convención Americana con algunos instrumentos internacionales, principalmente la Carta Democrática Interamericana y también la Convención Interamericana contra la Corrupción. En el primer instrumento se hace alusión a estos componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, de la transparencia en las actividades gubernamentales, y se habla también de la probidad y de la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. En el segundo de los mencionados se establece que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, para la paz y para el desarrollo de una región. Finalmente, en el caso Barahona Bray versus Chile, también hay una referencia que es importante y que guarda relación con este quehacer también de las personas que ejercen el periodismo, que están vinculadas pues con la libertad de expresión, y esto en el sentido de que este control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia, y en consecuencia los estados tienen un deber, y ese deber implica no realizar actos directos o indirectos que constituyan restricciones indebidas a la libertad de expresión. ¿Por qué es importante además? Porque en muchos de los casos esos actos indebidos precisamente vienen de autoridades municipales. Y eso tiene que atenderse, tiene que evitarse. ¿Por qué? Porque al final del día, en ese carácter de autoridad, ustedes están obligados a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y además en los tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano. Se hacía referencia también en este foro a los órganos garantes. A nivel nacional, el órgano garante ha dejado ya la parálisis en la que se encontraba inserta. Estamos nuevamente generando ya esa transparencia a partir del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, en términos más concretos. Y también quisiera ir cerrando la intervención haciendo alusión, aparte de lo que ha señalado la Corte Interamericana, parafraseándola en cierta medida. La bandera de la lucha contra la corrupción exige
de manera necesaria la transparencia, garantizar la transparencia. Si no garantizamos la transparencia, simplemente estamos haciendo referencia a un discurso lamentablemente vacío. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corrado de Paz, por las importantes reflexiones finales que hace de su participación en este relevante evento. Enseguida damos la participación de la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa. Comisionada. Sí, muchas gracias, comisionado Jesús David. Para ir concluyendo, es importante saber que pues de esta temática del gobierno abierto, la Organización de los Estados Americanos ha también analizado y ha considerado que es importante hablar al momento de generar esta horizontalidad entre el gobierno federal, estatal y lo municipal o lo subnacional en otros países. Entonces es importante mencionar al Estado abierto, porque pues eso es más inclusivo para todo ente público y lo que busca es que se trabaje con integridad, que es lo que ahora pues también se le llama el compliance, cumplir con las obligaciones, nuestras atribuciones, e ir generando la integridad a través de ordenamientos, como ya lo mencionaba el doctor, respecto a nuestros códigos de ética, códigos de conducta, que se vayan generando los valores que deben de tener los servidores públicos en ese ejercicio del servicio público. Y por otro lado, la transparencia, la rendición de cuentas, que también dentro de la propia normativa ya se encuentran establecidas, y lo otro que es la participación, que ya no lo acota a la participación ciudadana, sino a la participación de las partes interesadas, porque en muchas ocasiones dentro de las partes que deben de estar, hay 2 o 3 entes públicos o más para poder resolver un problema público, ¿no? Entonces vamos a ver que a veces hay atribuciones que tiene un ente del Estado y también lo tiene el municipio, ¿no? Entonces es importante dialogar y generar estas mesas de trabajo para poder resolver los problemas públicos y entonces pues estamos inmersos independientemente si es el servicio público municipal, estatal o federal, ¿no? Entonces es importante tomarlo en consideración para el ejercicio de nuestras funciones. Y antes de finalizar, decirles que dentro de un comité coordinador que existe del gobierno abierto en México, donde lo integra la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, también como integrante el INAI, se realiza un ejercicio cada 2 años de la métrica de gobierno abierto, que este año corresponde la evaluación, en el cual en la anterior métrica se evaluaron a 43 sujetos obligados del Estado, entre ellos del Poder Ejecutivo, también los municipios. Entonces, para mejorar estas buenas prácticas, para garantizar las obligaciones que tenemos en materia de transparencia y que vayamos mejorando, ¿no?, en esta métrica, porque sin saberlo, pues muchas veces pues nos están evaluando, ¿no? Pensamos que porque nosotros no solicitamos a alguien que nos venga a evaluar, nadie al exterior nos encuentra evaluando. Y ahora con estos indicadores, del tema de la estadística, pues es muy fácil cómo generar estas probabilidades de cómo lo estamos haciendo. Y entonces ese es el reto y hay que hacerlo cada día de la mejor manera. Muchas gracias y bonita tarde. Muchas gracias, maestra Marlene Marisol, por sus palabras y los conceptos que ha usted vertido en este evento. Enseguida damos el uso de la voz al doctor Marco Antonio Lara Martínez. Contamos con 3 minutos, doctor. Sí, muchas gracias. Pues yo lo que puedo concluir prácticamente no es eso, no podemos concluir algo que está en marcha, tenemos que seguir. El primer reto que tenemos para las presidencias municipales es que necesitamos implementar ya el Código de Ética de los Servidores Públicos Municipales. Únicamente el 40%
de ellos están en estado óptimo. Ojo. 2, tenemos que fortalecer el reglamento también de transparencia, puesto que el 32% de ellos son los que tienen un estado también en esas condiciones. Por lo tanto, hay una tarea legislativa en el interior de cada municipio para fortalecer estos procesos y también no perder de vista que si no monitoreamos, si no evaluamos estas políticas públicas, no podemos nosotros avanzar. Por esa razón es importante que el estudio de indicadores, el estudio sobre la transparencia y el buen gobierno se mida, porque nada más se miden a nivel internacional por países, pero difícilmente se mide por municipios. Los esfuerzos que existen son de la academia, son de los alumnos que quieren hacer tesis, son de las personas en forma aislada, pero necesitamos hacer ese vínculo para fortalecer y para medir cómo va el tema de la participación ciudadana. Yo creo que vale la pena hacer una agenda en común, academia, gobierno, el poder legislativo, etcétera, y ustedes, la ciudadanía, para poder continuar con este proceso y tratar de ir buscando mecanismos de solución que se puedan presentar. Y eso se hace a través de la estadística, a través de la medición, a través de salir a encuestar y a través de la aplicación de la evaluación de la gestión del desarrollo municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Enseguida voy a permitir dar algo así como un recordatorio, el tema de un pequeño resumen de lo que se vertió aquí, de manera rapidísima, no me lleva más de 3 minutos. El doctor Corrado de Paz ponderó bastante el tema de que la transparencia y la rendición de cuentas es una condición necesaria para un Estado social y democrático de derecho. Habló también de que la transparencia es un derecho humano y fundamental, lo cual es reconocido también por la Ley General de Transparencia y también la propia ley local. Eso me parece bastante relevante y sobre todo tomando en consideración los participantes del día de hoy, retomar y recordar lo que mencionó nuestro ponente al decir la relevancia del rol que tienen los municipios en la construcción del federalismo. Es desde abajo hacia arriba y no es desde arriba hacia abajo. Y esto es por la cercanía precisamente que tienen los municipios con la población. Y me parece que eso hay que tomarlo mucho en consideración para precisamente la construcción de políticas públicas y la garantía de este derecho humano y fundamental. Y por parte de la maestra María Marisol, vertió dos conceptos importantes, algo que es el federalismo cooperativo, entendido como un sistema de coordinación y colaboración. Me parece que el día de hoy, al estar participando municipios, Congreso local y el órgano garante, estamos hablando precisamente de un federalismo cooperativo y eso enfocado y preocupados precisamente por garantizar derechos, que además es una obligación constitucional a partir de la reforma de la Constitución Política del año 2010. También habló la maestra Marisol de la PNT, la Plataforma Nacional de Transparencia, y eso lo vinculamos con un tema de accesibilidad. Yo le llamaría un poco como de justicia digital en materia de transparencia y acceso a la información. ¿Por qué digo esto? Porque en esta plataforma interactúan los poderes públicos subiendo toda su información sin costo alguno, pero también los ciudadanos desde sus oficinas, desde sus negocios, desde la academia, desde un aula. Estamos generando y obteniendo información de manera directa o solicitando información o en su caso presentando los recursos que procedan. Eso me parece también que es muy relevante. El doctor Marco Antonio nos habló de algo súper relevante, que es una característica muy importante para nuestro querido estado de Chiapas, que es el enriquecimiento a los pueblos originarios. Y aquí permítame compartirles una información que ya es pública, pero a propuesta del órgano garante de aquí de Chiapas, se propuso un convenio con pertinencia cultural que fue firmado este mes en el estado de Oaxaca, donde lo firmaron 7 estados de organismos garantes, precisamente que conforman la región sur-sureste. Entonces me parece que esto es muy importante, precisamente enfocado en los pueblos originarios. Y fue relevante que fuera en Oaxaca, porque es la cuna del indigenismo. Entonces estaríamos
este órgano garante en vías de cumplimiento de ese convenio, que lo cual me parece bastante relevante para nuestro Estado. Y el otro tema que hablaba el maestro Marco Antonio es el tema del acceso al Internet. Muchos no tienen, ni lo usan, ni lo saben utilizar, pero eso también va vinculado a un tema que debería ser de preocupación de todos los que somos o tenemos la suerte de ser servidores públicos. Va vinculado al tema del derecho al desarrollo. Y el Internet va vinculado también el tema a la electricidad, que también es un derecho vinculado al derecho al desarrollo. Y lo otro que también me parece que hay que tomarlo en consideración es cuando habla de las mediciones del actual municipal, es decir, de la creación de indicadores. Esto también es muy importante tomarlo en consideración. Y finalmente quiero hacer algunas reflexiones, el qué ventajas o qué beneficios tendría el hecho de garantizar el derecho de la información y la transparencia. Yo diría, y creo que coincidimos los que están aquí, que me acompañan los panelistas, que cumplir con el derecho a la información nos genera una vinculación ciudadana. Segundo, fortalece los sistemas democráticos. Tercero, motiva la participación ciudadana y sobre todo genera confianza ciudadana. Y cuando estamos hablando de confianza ciudadana y participación ciudadana, estamos hablando de un tema de gobierno abierto, hoy llamado como Estado abierto. Y eso me parece que también es un ingrediente importante. Y lo otro que también tiene mucha relevancia, cumplir con nuestras obligaciones de transparencia como entes públicos, como sujetos obligados, tiene un costo económico. Si cumplimos, pues no hay costo económico. Y si no cumplimos, tiene un gran costo. Nada más imagínense ustedes los recursos materiales y humanos que destinamos cuando no se da atención a este tipo de obligaciones de transparencia. Con eso terminaría mi participación como moderador, agradeciendo de antemano a las excelentes personas que el día de hoy nos acompañaron como ponentes y sí, reflexionar y poner en el escritorio siempre del pendiente para la reflexión los importantes conceptos y reflexiones que hoy se vertieron en este importante evento auspiciado por el Congreso Local y por el Instituto de Transparencia, representado por el comisionado presidente Hugo del Villar y comisionada diputada Karina. Muchas gracias. Procederemos a continuación a la entrega de significativos reconocimientos a los panelistas por parte de la diputada Karina Margarita del Río Centeno. De igual manera, invitamos al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, quien también hace entrega de estos reconocimientos a los panelistas. ¿La diputada lo va a nombrar? Leo lo que dice el reconocimiento. La 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas extiende la presente constancia al maestro Jesús David Pineda Carpio por su participación como moderador en el panel del foro Transparencia como herramienta del buen gobierno, que tuvo lugar el día 30 de agosto de 2023 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Firman diputada Karina Margarita del Río Centeno, presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, y el doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Maestra, soy yo. Muy bien. ¿A usted? De la misma manera, hacemos una entrega para el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz por su excelente participación.
De igual forma, hacemos entrega de una constancia a la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, comisionada del Instituto de Transparencia. Y por último, al doctor Marco Antonio Lara Martínez. Muchas gracias por su participación. Para finalizar este foro, finalmente escucharemos el último mensaje a cargo del doctor Hugo Alejandro Villar Pinto. Ya no los entretengo más, creo que ha sido muy interesante. Agradecemos mucho la presencia de todas y de todos. Esperemos que haya sido eleccionador y aprovecho para decirles nuevamente que el Instituto de Transparencia, todo el equipo, estamos listos y dispuestos para apoyarlos en todo lo necesario. Muchísimas gracias, gracias al Congreso, gracias a los participantes y que tengan una muy feliz tarde. Hasta luego. A nombre del Congreso del Estado agradecemos la presencia de cada uno de ustedes.